Y a esta hora permítanme de inmediato dar la bienvenida a nuestro invitado de la mañana de hoy. Se trata de Julio César García Delgado, quien es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, con estudios en Antropología, mención Antropología Social y Cultural de la Universidad del Zulia. Bienvenido, buenos días. Gracias, Iraní. Bueno, ayer fue 4 de febrero. Múltiples interpretaciones, ya lo conversábamos antes de salir al aire. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué pasó el 4 de febrero de 1992? Hablar del 4 de febrero es verlo más allá de la dimensión de que es una fecha en específica, porque es que hay que entender la historia de que no se trata de fechas, de efemérides, sino de procesos. No es demeritar las fechas, sino que cada fecha es prácticamente donde la situación revienta y es donde aparece en la historia, ¿no? En sí fue el 3 y el 4 de febrero. Básicamente fue una intentona golpista en la cual se intentaba derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez en busca de generar mejores condiciones en el país, dado que el país venía de una crisis institucional, una crisis social, una crisis económica, la cual un grupo de militares sentía que debían dar respuesta a la sociedad. Es decir, que luego todo lo demás pueden ser versiones de esa historia, interpretaciones de lo que sucedió. Pero lo que hubo fue un intento de golpe de Estado en ese momento, porque no es lo mismo cómo veían los hechos en ese que lo que sucedió en el momento y las interpretaciones, como lo estás diciendo, ¿no? Llegan y fíjate cómo la historia se está convirtiendo en un elemento donde ya está lo mediático está presente, ¿no? Porque el elemento que marcó esa fecha como un hito histórico fueron las palabras de Chávez, el famoso por ahora, ¿no? Que los objetivos no fueron cumplidos en Caracas. Digamos que eso fue, y te digo eso porque eso fue prácticamente el impacto mediático, porque eso fue lo que las personas vieron. De hecho, hay mucha gente que ni pendiente de lo que pasaba el 4 de febrero esa mañana porque todo estaba cerrado, la gente no debía salir a la calle y se consiguieron con eso. O sea, ¿qué pasó aquí? De hecho, gente que se despertó y se enteró al abrir los ojos que había esto en marcha. Sí, ahí te cuento a manera de anécdota, una profesora amiga mía, en ese entonces ya trabajaba en las escuelas de PDS, en los preescolares, y ella vivía aquí en Maracaibo y trabajaba en Lagunilla. Resulta que ella salió tan temprano que ni siquiera dio el tiempo de tomar los militares que tomaron el puente sobre el lago. Cuando llega a Lagunilla, es que se consigue esa escuela sola, y habían como 3 personas y le dijeron, muchacha, ¿vos no te diste cuenta de lo que pasó? O sea, es una situación que muchos les cayó de sorpresa, muchos no lo veían venir. Pero también hay que entender que todas estas fechas, todos estos procesos son que se vienen cocinando, que se vienen dando con tiempo. Esto no fue que surgió de repente que amanecieron los militares, aparecieron de repente, no, vamos a dar un golpe de Estado, aparecimos, no. Eso fue un proceso que ellos venían cocinando. Habían planificado. Habían planificado. De hecho, el movimiento revolucionario bolivariano 200, el MBR, resulta que eso es un proceso que ellos tenían ya 9 años organizando en vista del deterioro económico, en vista del deterioro social que tenía el país. Es decir, que no es verdad tampoco que es una respuesta al Caracazo. No necesariamente, aunque las versiones de los mismos protagonistas hablaban que una de las decisiones que ellos les tomó terminar de darle pie, acelerar el proceso, fue precisamente el Caracazo, aunque ya ellos venían ya organizando un movimiento que buscaba unas reivindicaciones que no sentían que el país no se las estaba dando. ¿Dónde estaba Venezuela 9 años atrás, desde el 92, que les da pie a este grupo de militares para empezar a pensar en esta posibilidad? Venezuela era en los años 70, dicen en los años 60, 70, pero básicamente fue en los años 70, la guerra de Yom Kippur en Medio Oriente, produjo que los países árabes, que la mayoría de los países López son árabes, en este caso decidieran hacer un boicot al petróleo, a enviarlo hacia Occidente, porque en respuesta al apoyo que Occidente le está dando a Israel. ¿Qué sucede? Por ley de oferta y demanda, los precios del petróleo se triplicaron de $5 de barril a 15. Se puede imaginar que Venezuela tiene una ventaja estratégica con respecto a los países árabes. Prácticamente está a pata de mingo de Estados Unidos, y eso generó que los ingresos del país se multiplicaran. Llega el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue fue el gobierno que tuvo esa posibilidad de gozar esa bonanza petrolera. Venezuela era un país donde había dinero por montones. La Venezuela Saudita. La Venezuela Saudita, es decir,
Es lo que hoy conocemos como los Emiratos Árabes, como Dubái, como la gente ve esos países árabes, ese país árabe específicamente, es como veíamos a Venezuela, con la ventaja que estamos en un país latino, o sea, como Latinoamérica, Venezuela se convirtió en esa sección, porque América Latina tenía un proceso de inestabilidades y todo lo demás, y Venezuela era la sección. ¿Cuál fue el problema? Que ese dinero, si bien hubo inversiones, como el sistema educativo, todo eso, pero resulta que el país, irónicamente, eso es algo que quisiera terminar de entender, teniendo tanto dinero, se terminó más bien endeudando. ¿Qué sucede? Que cuando se depende de un solo recurso con precio volátil, la economía va a depender en función del petróleo. ¿Qué sucede? En 1983 los precios del petróleo se desploman. Y por supuesto eso afectó considerablemente las finanzas de nuestro país. Cuando sucede el Viernes Negro era porque el gobierno carecía de liquidez para poder mantener, en este caso, el tipo de cambio. Por eso es que se devalúa el bolívar prácticamente de 4.30 a 7.20 y se declara en un principio como libre flotación. Por supuesto, eso causó un impacto tremendo porque los precios se duplicaron prácticamente de la noche a la mañana. ¿Qué ha significado? Especialmente para la historia contemporánea, este hecho que conmemorábamos el día de ayer, cada quien lo recuerda desde su postura política también. El sesgo político juega un papel importante en cómo interpretamos la historia. Dejábamos la conversación en los antecedentes. Es decir, primer gobierno de Caldera, el derroche. La Venezuela Saudita, el está barato, dame dos. Y luego veníamos a la caída de los precios del petróleo, Viernes Negro, primer control de cambio, control de precios, escasez. ¿En qué Venezuela estábamos? Era una Venezuela que cambió de la noche a la mañana, de lejos de ser el modelo de América Latina, se convirtió prácticamente en un síntoma más del problema de América Latina. En los años 80, América Latina sufrió en un principio de una serie de medidas, de cambios del modelo de Estado, de un Estado protector a un Estado más reducido, a la liberación de todos los elementos. Venezuela se resistió en un principio en ello. Por eso es que en los primeros fechas de los años 80, los primeros años de los años 80, se daba ese problema que se generó un control de cambio, un control de precios para evitar la fuga de capitales y un descontento social. Pero esto generó otro problema mayor, que fue la escasez, que se mantuvo aguda más que todo en mediados de la década de los 80. ¿Qué sucedía? La crisis institucional que marcó y erosionó considerablemente el apoyo hacia Acción Democrática, y particularmente hacia Jaime Lucinchi, generaba un dilema en las elecciones del 88, donde se lanzaron básicamente varios candidatos, pero eran dos los que tenían más fuerza: Eduardo Fernández, secretario, que en ese momento era secretario general de COPEI, y Carlos Andrés Pérez, quien había sido presidente hace 15 años atrás. Eduardo Fernández promovía una serie de reformas del Estado de la cual prácticamente la gente no hizo eco en la población y huyó de eso. Carlos Andrés Pérez prometía que iba a regrandecer Venezuela con la campaña del Gocho para el 88. Uh-huh. Cuando hace la toma de posesión Carlos Andrés Pérez, la expectativa de la gente era: vamos a volver a ser la Venezuela Saudita. Quien nos llevó a esto nos va a traer a la prosperidad. Que además lo hace acrecentando esas expectativas con una toma de posesión fuera de lo antes visto en el país. Saca la juramentación del presidente al Teatro Teresa Carreño. Sí, o sea. Unos invitados del mundo entero. Algunos le llamaron la coronación de la reina. Exactamente. Fue un acto tan apoteósico que rompió todo lo que fue el protocolo y todo lo que es la expectativa del país, y todos se imaginaban: la Venezuela Saudita va a volver. Vamos a volver a ser prósperos. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez lanza un paquete de medidas llamada el Gran Viraje, que fue el shock, porque todos, inclusive dentro de su propio partido, pensaban que él iba a llevar hacia la dirección opuesta, es decir, darle más fuerza al Estado. En este caso fue una reducción del Estado, disminuir el costo de la administración pública, la liberación de precios, y sobre todo una medida que más adelante va a traer un problemita, que era eliminar el subsidio de la gasolina, lo que se traduciría también en el aumento del pasaje. Y eso nos lleva a lo que sucedió varios días después, que fue el 27 de febrero. Imagínate ese escenario: Guarena. Llega la gente y va a agarrar el bus y lleva 4 bolívares, porque prácticamente al otro día es que le iban a cobrar, y se consiguen porque el pasaje costaba 2 bolívares. Menuda sorpresa es que los transportistas dijeron: el pasaje está a 5, si no te vas,
Si no, no te montas. Y eso generó un malestar y unas tensiones en Guarenas que empezó a salirse de control y llamó la atención era cómo el resto del país, esa mecha se encendió de repente, prácticamente teníamos medio país encendido. Es lo que llamaríamos, es lo que conocemos como un estallido social. Sin precedente en la historia contemporánea de Venezuela. Y tanto sin precedentes que luego el gobierno no sabe cómo manejarlo y terminamos con las lamentables cifras que terminamos producto de la represión militar. Sí, de hecho, las cifras oficiales decían que eran casi 400 muertos, pero resulta que extraoficialmente es una cantidad indeterminada de víctimas. De hecho, la prensa en aquel momento, la prensa extranjera, porque resulta que en ese momento había un control de la información acá, decían, la sangre corrió por los cerros de Caracas, literalmente. Y es cuando se hacen las denuncias también de fosas comunes, etcétera. Es decir, todos estos elementos se van sumando. ¿Es posible entonces hablar de una rebelión cívico-militar el 4 de febrero producto de todo esto? El 4 de febrero fue una respuesta, en este caso, del ala militar, de grupos militares que urgían del cambio. Ellos con los mismos protagonistas del 4 de febrero manifiestan que el Caracazo fue el elemento básico para que ellos se decidieran a tomar esas acciones. Porque ellos venían planificando, pero ellos dijeron, vamos a darle más fuerza a esto, más velocidad a esto, porque realmente el país necesita este cambio. Y prácticamente empiezan a organizarse. El 4 de febrero, básicamente, en este país prácticamente para poder tomar control de la situación es tomar Maracay, Caracas y los campos petroleros. ¿Por qué Maracay? Porque recordemos que la mayor parte del contingente militar y las guarniciones se encuentran en Aragua, no en Caracas, porque en Caracas básicamente lo que está es el Fuerte Tiuna. Y de ahí es donde se empieza a organizar. De hecho, Chávez fue uno de los comandantes, aprovechaban que ellos tenían un factor muy a su favor, que ellos gozaban de un gran carisma, o sea, en este caso Chávez, Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta, ellos eran prácticamente los que estaban organizando toda esta actividad. Y ellos decían que ellos aprovechaban ese carisma que ellos tenían y ese eco que hacían en sus tropas, sus subordinados, de poder organizar el intento de golpe de Estado. Consecuencias. Hoy en día ya estamos hablando de más de 20 años sí, que han transcurrido de aquel día y seguimos haciendo interpretaciones de aquel hecho histórico. Nos ha marcado políticamente lo que sucedió en el 92, ha determinado realmente la política nacional a partir del por ahora y de lo que ha significado la participación de los militares en la política venezolana. Sin duda, marcó un antes y un después. Generalmente cuando explico lo del 4 de febrero tiendo es darle más importancia en este caso al Viernes Negro, que fue como decir la mecha, el Caracazo, pero el 4 de febrero sin duda tiene ese marca antes y después. Si bien fue un fracaso desde el punto de vista logístico militar, fue un éxito político porque surgieron actores sociales de una manera hasta estrepitosa, ¿no? Y de hecho fue un éxito para ellos. Una de las cosas que decía Fernando Joantich era que una discusión que él tuvo con Carlos Andrés Pérez era sacar o no sacar el mensaje. Ellos sacaron el mensaje porque querían disuadir al resto de las tropas y hacerles saber que se rindieron. Lo que ellos no se imaginaron era de que prácticamente dieron a conocer a este personaje que marcó la historia de Venezuela, sea para bien o para mal, que es Hugo Chávez. Han pasado 32 años. Hay generaciones que ni se acuerdan de un gobierno anterior al de Hugo Chávez Frías. Son 32 años. Para algunos toda una vida, para otros la mitad de su vida. Y así podríamos seguir sacando cuentas. En esta historia que hoy se cuenta, ¿qué detalles no deberíamos dejar pasar por alto para entender nuestra historia? Por ahí decían en una serie, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Bueno, nosotros repetimos ya el control de cambio, el control de precios, el desabastecimiento y el recordar aquellos días, por ejemplo, yo estaba muy chiquita, decía en la pausa, del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado el 4 de febrero, yo recuerdo dos cosas. Los cuentos de mi abuela, de cómo sonaban las metralletas de la terminal terrestre y de su hermana que le contaba cómo se escuchaban las bombas en el cuartel Libertador en Maracaibo. 3 años después, Arias Cárdenas fue electo gobernador del Zulia. Primero que Chávez. Sí, de hecho, las consecuencias del 4 de febrero
son bastante palpables en un principio. Sin embargo, hay muchas más después, porque eso desató una ola, un movimiento político en el país, un revolcón, y también demostró de que Venezuela no era el Estado modelo, la democracia modelo. América Latina, todos los países estaban escandalizados. Hey, ¿qué está pasando con Venezuela? Si Venezuela hace 15 años atrás era nuestro modelo a seguir. Lo primero que pasó fue que el malestar que había en los militares continuó. De hecho, el 27 de noviembre, menos de un año, hubo otro intentona de golpe de Estado que tuvo un menor impacto mediático relativamente en el sentido porque prácticamente se vio como una continuación del 4 de febrero. De hecho, en esta ocasión sí fue, sin embargo, a pesar de que fue menos mediático, fue hasta más grave porque ahí la aviación salió al golpe de Estado. De hecho, los Hércules volando sobre Caracas, eso marcó. Cuando estaba pequeño, por ejemplo, yo sí veía la cuestión, no entendía. Yo en un momento tenía mis juguetes de G.I. Joe, una colección que yo tenía, y yo lo agarraba y mis hermanos entonces empezamos a jugar los golpes de Estado y agarramos un peluche que era el presidente. O sea, fíjate como nosotros lo veíamos, ¿no? Ya en lo social, Caldera sale y Caldera condena, como senador vitalicio, él condena el golpe de Estado, pero él dice, hey, hace falta revisar por qué ellos tomaron esa iniciativa. Y bueno, fue Caldera a los 2 años que le da el sobresentimiento de causa a los que participaron en esas intentonas golpistas y ellos ya tenían prácticamente la cancha para hacer vida política. El primero de ellos, tal como lo estás diciendo, fue Arias Cárdenas aquí en el estado de Zulia. De hecho, fue uno de los primeros del movimiento del 4 de febrero que tuvo acceso al poder. Y de hecho, fue gobernador del estado de Zulia, que no es poca cosa, porque es el estado más poblado del país. 3 años después, Chávez aparece. 2 años después, en el 97, empieza a hacer su campaña, la cual empezó a tener bastantes adeptos y de hecho fue un fenómeno en la política, sin duda. Por lo cual, en el 98 gana con el 56% de los votos, donde fíjense cómo ya la situación, los partidos políticos empezaron a reaccionar, pero fue ya muy tarde, que hicieron el famoso polo democrático, cuando en las elecciones de gobernador... La primera candidatura unitaria, podemos decir que fue la de Salas Romer, donde prácticamente todos los partidos descartan a sus candidatos para apoyar a Salas Romer. Sin embargo, ya era como decir, la reacción fue ya muy tardía. Ya Chávez ganó y Chávez logró, no solo ganó, aunque en las elecciones de gobernador todavía no logró tener su cuadro como sí lo tuvo después de la elección de la constituyente y las mega elecciones del 2000, donde prácticamente es donde su mandato arranca con la fuerza, porque ahí es donde prácticamente logró ya, aparte de mostrar su modelo de constitución, lograr cuadrar todos sus cuadros en las distintas gobernaciones. Y ahí es cuando reforma el Estado y lo ajusta al modelo político que quería implementar. Exactamente, que fue un proceso progresivo que muchos no se dan cuenta, muchos lo quieren reconocer, porque fue una cuestión bastante progresiva. Ahora, volviendo, fíjate que la situación en el país estaba volviendo a los años 80, fue tan delicada que tuvieron que buscar una manera de bajar la tensión, que fueron las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes, que fue en octubre de 1989, donde se nota una crisis política en los partidos tradicionales. Porque cuando se hacen las elecciones, la mayor sorpresa es que la gente esperaba que Acción Democrática lograra tener la mayor cantidad de candidaturas de estados y resulta que no fue así. De hecho, aquí en el Zulia, el primer gobernador electo por el pueblo fue Osvaldo Arespa, abanderado por Copey. Que era la oposición en ese momento, fíjense. Andrés Velázquez surge en Bolívar con la causa R, partido que apoya a Arias Cárdenas en 1995. Que viene de los movimientos sindicales, siempre con la lucha reivindicativa de los trabajadores. Sí. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué decirle a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a esta hora, para intentar interpretar de la forma más honesta nuestra historia contemporánea? Mira, la fecha, o sea, para poder entender qué significa cada fecha, es revisar los procesos que conducen a esa fecha y las consecuencias. El 4 de febrero fue una intentona golpista que marcó el inicio de una nueva etapa en la política venezolana. Fue un fracaso militarmente hablando, pero políticamente hablando fue un éxito. De hecho, prácticamente gran parte de los actores tuvieron largo tiempo en el poder y gran parte de lo que se ha mantenido parte del sistema político que está, aunque ha sufrido modificaciones porque, vamos a estar claros, todos los sistemas se van transformando
hasta un momento donde ya no se reconocen a sí mismos. Igual pasó con los con Acción Democrática, igual ha pasado en otros países con el peronismo en Argentina, que se convirtieron en algo totalmente distinto a lo que sus líderes iniciales lo tenían. Es decir, que hoy en día no está intacto el espíritu del 4 de febrero. De hecho, prácticamente ninguno de los protagonistas originarios están en el poder. El único que digamos que está medianamente en la palestra pública es Arias Cárdenas, y sin embargo está embajador en México. Está fuera del país. Está fuera del país. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos. Interesante conversación. Es Julio César García Delgado, licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, también con estudios en Antropología, mención Social y Cultura, conversando del impacto que ha tenido en nuestra historia contemporánea los hechos ocurridos el 4 de febrero de 1992, a propósito de que ayer se conmemoraran 32 años de su ocurrencia.